Amados hermanos, gracias a Dios, hoy podemos continuar nuestro estudio del panorama de la Biblia. Quiero darle las gracias a Dios que podemos ver todo el panorama de lo que Dios quiere mostrar al hombre, de quién es Él, de cuánto el hombre necesita y de lo que Dios ha hecho para darnos la salvación y que podamos vivir la vida cristiana hoy día por el poder de Él. Permítame hacer una oración y hoy continuamos con la lección número 2 de Panorama de la Biblia, donde vamos a ver la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia humana. Señor, te doy gracias por este día, te pido nos enseñes, nos hables por medio de tu palabra, que podamos aprender de ti, de quién tú eres, de lo mucho que necesitamos, Señor, y de lo que tú has hecho para mostrar al hombre cuánto tú quieres que él esté unido a ti por medio de la obra de Jesucristo. Hoy en esta mañana oramos por la iglesia, te necesitamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero hacerles hoy una pregunta para empezar el estudio de hoy. ¿Cuántos de nosotros al ver en la calle basura tirada, pasamos por ahí, a veces pasamos al lado de la basura y aunque sabemos que esa basura debe ser recogida, seguimos caminando de largo y no la recogemos? También otras veces, tal vez cuando estamos manejando, vemos un letrero de alto, de pare, y en lugar de detenernos, seguimos de largo, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Si sabemos claramente que alto quiere decir alto o pare y seguimos de largo. O por ejemplo, cuando em, vemos un semáforo en rojo y en lugar de detenernos, seguimos, ¿no? Conscientemente sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos y hoy vamos a estudiar por qué hacemos eso, ¿ok? Miren conmigo, mis queridos hermanos, para empezar, el día de hoy em, quiero que recordemos ciertas cosas de lo que hemos dicho hasta ahora. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre en base a una revelación que Dios ha dado, a que Dios se ha comunicado con el hombre y le ha dicho lo que él desea o qué es la voluntad de Dios. Y en base a esa revelación, el hombre, en lugar de creer en lo que Dios ha dicho, rechaza y no hace lo que tiene que hacer en base a lo que Dios ha dicho, ¿sí? Por ejemplo, en la primera dispensación de la inocencia, fue que Dios le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comería porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. ¿Y qué hizo el hombre? La mujer fue engañada y Adán, deliberadamente sabiendo lo que Dios había dicho, tomó del fruto y lo comió, ¿sí? Y ahí murió espiritualmente. Ahora, es justo ahí donde termina la dispensación o la edad de la inocencia, donde el hombre estaba libre para escoger la voluntad de Dios, para escoger el bien, y cuando pecó murió espiritualmente y ahora está esclavo del pecado, separado de Dios, y fue ahí cuando aprendió del bien y el mal por experimentarlo, ¿sí? Porque antes Dios le había dicho lo que sí podía hacer y lo que no debía hacer, lo bueno y lo malo. Pero ahora
está el hombre del otro lado, en el cual él sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, pero el problema es que escoge lo malo. Sí, así como nosotros cuando vemos una basura en la calle y no la recogemos, aunque sabemos que deberíamos hacerlo, no lo hacemos. O vemos un letrero de pare y en lugar de parar, ahí nos vamos despacito en el auto, ¿verdad? Y seguimos y no paramos. O el semáforo en rojo y aceleramos más, ¿sí? Porque sabiendo lo que está bien, en lugar de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y la conciencia es esa, que sabemos el bien y el mal, pero en lugar de hacerlo el bien, hacemos el mal. Y eso tiene que ver con la dispensación de la conciencia, en el cual el hombre, al ser pecador, rechaza la voluntad de Dios, rechaza lo que Dios quiere y se orienta deliberadamente a hacer lo malo. Sí, miren por un momento conmigo en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vemos lo que pasó en un ejemplo claro con Caín y Abel, ¿sí? Ambos habían aprendido por medio de sus padres que para acercarse a Dios debía ser por medio de una ofrenda con el sacrificio de un animal, donde el animal debía ser, debía sangrar, debía morir, debía ser sacrificado y la vida que está en la sangre derramada, ¿ya? Miren, por ejemplo, lo que dice a continuación en Génesis capítulo 4 y el versículo del 1 en adelante. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Sí, em, Caín y Abel, ambos sabían lo que debían hacer. Ambos ya estaban, recuerde, como pecadores como sus padres,
sus padres fueron expulsados del jardín del Edén, ya no estaban en una comunión con Dios, ahora eran pecadores igual que sus padres y en lugar de creerle a Dios, se fueron por su propia manera de pensar, alejados de Él, como esclavos del pecado. Esto pasó con Caín, que en lugar de acercarse a Dios por fe, por confianza en lo que Dios había dicho, lo hizo a su manera. Sí, no hay manera de agradar a Dios sino solamente por confiar en lo que Él ha dicho, por confiar en su palabra. Y en la edad de la conciencia o la dispensación de la conciencia, este periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre en base a lo que él sabe, eh, vemos que el hombre sabe lo que debe hacer, pero en lugar de hacer lo que debe hacer, hace lo malo, ¿sí? Entonces, Caín sabía que hizo mal. Miren, por ejemplo, la pregunta que le hace Dios a Caín. Ahora, antes de eso, quiero que vean algo muy importante. Pongan una señal en Génesis 4 y vamos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4 nos muestra que la manera de acercarnos a Dios tiene que ser por fe, por descansar en la verdad, por creer que aquel que lo ha dicho es digno de confianza. Si no, no sucede nada, no podemos acercarnos a Dios. Dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Si la palabra justo habla acerca de que confiaba en que Dios mandaría a un libertador para la humanidad, que pondría fin al señorío de la muerte, ¿sí? En Génesis capítulo 3 y el versículo 15, Dios prometió la simiente de la mujer que pondría fin, le aplastaría la cabeza a la simiente de Satanás, de la serpiente, la muerte, el pecado, ¿sí? Y Caín no confió en eso, sino se fue por su camino. Abel sí confió en eso y se acercó a Dios con una ofrenda de sangre, de lo cual Dios pedía. Miren, por ejemplo, aquí mismo en Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, en la dispensación de la conciencia, el hombre es basado en la conciencia para su proceder o para su juicio moral. Es decir, que ahora que el hombre conocía el bien y el mal, y recuerden que esta palabra conocer desde el principio tiene que ver con algo más profundo que simplemente un conocimiento teórico, sino que lo experimenta, lo ve de cerca. Regresando conmigo a Génesis capítulo 4, quisiera que vean ustedes que se llama conocer a la relación íntima de marido y mujer, ¿sí? De la relación sexual. Dice en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín,
y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, este conocer tenía que ver con ahora experimentarlo a ciencia cierta, lo del bien, el conocer el bien y el mal. Ahora ya no solamente porque Dios les había dicho lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Ahora sabían lo que debían hacer, pero no lo querían hacer y hacían otra cosa, como el caso de Caín. ¿Sí? El hombre en la dispensación de la conciencia tiene algo como prueba y es utilizar la conciencia para hacer el bien y evitar el mal. Acercarse a Dios a través del sacrificio de un animal con sangre, por medio de la sangre, ¿sí? Pero otra vez, ¿qué hace el hombre? Sabe lo que debe hacer y no lo hace, y no quiere acercarse a Dios a la manera de Dios, sino como a Él le da la gana, ¿sí? Y eso resultó en, en algo que vemos inmediatamente en el fracaso del hombre, que, que la conciencia le podía convencer de lo que había hecho mal, pero no le daba la victoria para hacer lo correcto, sino hacía lo malo, como Caín lo que hizo, mató a su hermano. Si regresan ustedes conmigo a Génesis capítulo 4, aprendemos algo de cómo es Dios constantemente y que no cambia y los atributos de Dios son eternos. Y uno de ellos es que Dios se acerca al hombre pecador. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que reconozcamos que estamos mal y que le necesitamos a Él. Él le preguntó a Caín en el versículo 6 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Sí, Dios se acercó al que hizo mal. Dios extendió sus brazos para decirle, oye, lo que estás haciendo está mal, tú sabes que está mal. ¿Por qué haces eso? Y le dice en el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Cuando hizo eso, le estaba dando chance a que vaya, tome de un animal para hacer el sacrificio y que lo haga. Pero en lugar de hacerlo, el hombre, por la conciencia, aunque sabe lo que debe hacer, no lo hace y hace totalmente lo opuesto. Y lo que hizo Caín fue mató a su hermano, ¿sí? Asesinó a su hermano Abel, porque lo que su hermano Abel había hecho le mostraba que lo que él hizo estaba mal, ¿sí? Entonces, en esta dispensación de la conciencia, vemos al hombre tomar a prueba que viva al conocer el bien y el mal, pero fracasa rotundamente porque aunque sabe lo que es bueno, no quiere hacer lo que es bueno y hace lo malo. Y aquí en esta dispensación vemos, a raíz de esto, Caín mata a su hermano Abel, otra vez Dios se acerca a él y le pregunta en el verso 9, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso Dios no sabía lo que Caín había hecho? Sí sabía, porque Dios sabe todo, él, no hay nada que se pueda esconder de su presencia, de lo que él conoce, sabe. Pero, ¿qué hizo Abel? ¿Acaso yo soy, yo estoy cuidándole, acaso le llevo yo de la mano? ¿Sí? En vez de decir, Caín,
sí, hice mal, me rebelé contra ti y aunque sabía que no debía hacer eso, lo hice y maté a mi hermano. Perdóname. No, se enorgulleció y ahí pasa algo que pasa con cada hombre natural en este mundo. Y es que camina en dirección opuesta a Dios. Si cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que no quiere nada con Dios, que odia a Dios, que no le interesan las cosas de Dios. Sí, recuerdo una ilustración de una niña que le preguntan que para ver si entendía lo de la salvación y ella dice, sí, dice, yo sí hice mi parte y Dios hizo la parte de él. Y el pastor así le pregunta, ¿y cuál era tu parte? Mi parte fue ir lo más lejos posible de Dios y la parte de Dios fue ir a traerme. ¿Sí? Entendía que somos pecadores y que no hacemos nada para merecer la salvación, sino que en lugar de eso huimos de la verdad, de lo que es correcto, de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, de que le conozcamos y vamos en dirección opuesta. ¿Sí? Así es el hombre. Eso, hasta el día de hoy, afecta al hombre que sabe lo bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto, y hace lo incorrecto. Sabe que matar está mal, sabe que robar está mal, y aún así lo hace. ¿Sí? Para el esposo, sabe que poner sus ojos en donde no debe está mal, y aún así lo hace. Porque en la naturaleza pecaminosa que heredamos nosotros de Adán, no puede hacer otra cosa que pecar, ¿sí? Y por esa razón, Dios en su misericordia se acerca. Quiere mostrar al hombre que le conozca a él a través de saber su necesidad, quiere decir que no puede hacer lo correcto en sus propias fuerzas, que se necesita de otro poder para poder vivir de la manera que Dios pide. Y por esa razón, Cristo Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, tomó nuestro lugar, eh, luego de eso ascendió al cielo y mandó al Espíritu Santo para morar en la vida de los creyentes, de los que hemos nacido de nuevo, que formamos parte de la iglesia, para capacitarnos por su poder para vivir la vida cristiana. Sí, en la dispensación de la conciencia humana, nosotros aprendemos que el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal, pero como está del lado del mal, está en tinieblas, escoge lo malo, hace lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y eso siguió, ¿sí? Si usted lee capítulo 4 de Génesis y continúa la lectura de Génesis, va a encontrar que la civilización que se formó como descendientes de Caín, todos ellos rechazaron a Dios. Fueron igual que Caín, errantes, caminaron en dirección opuesta al Señor, a la verdad. Sí, aquí en uno de los, sí, por ejemplo, les voy a dar solo un ejemplo breve para que vean que usted y yo no somos diferentes que Caín. Miren, dice en el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod quiere decir errante. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora todo lo que hace es para sus hijos. Sus hijos son el motor de su vida.
Ve lo torcido que está el hombre en la conciencia. Y usted y yo no nos escapamos de eso porque al desconocer de la palabra de Dios, al no creer en la verdad que el hombre fue hecho para darle la gloria a Dios, para vivir, para darle la gloria a Él, no para los hijos, no para uno mismo, pero en la mentalidad de Caín, todo es para mis hijitos, ¿sí? Y dejamos totalmente de lado a Dios. Y aquí el resultado de eso muestra cómo los hijos de Caín fueron una generación perversa que se ahogó en el diluvio, porque Dios con el diluvio castigó, juzgó la maldad del hombre, puso el juicio en esta dispensación. Recuerde que cada dispensación tiene una revelación de parte de Dios, donde se ve una prueba para el hombre, el fracaso rotundo de esa prueba y un juicio que Dios da como fin de esa dispensación. Y el fin de la dispensación de la conciencia es el diluvio, el juicio que Dios manda sobre la tierra. Sí, aquí en Génesis 4, el 17 dice, y Caín y su mujer, perdón, el 18, y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y aquí vemos el registro histórico en la Biblia del primer estado de poligamia, ¿sí? Más de una mujer. Y para él normal, ¿sí? Pero acuérdese que el resultado fue el caminar en dirección opuesta a Dios. Si ustedes ponen una señal aquí, les muestro otro ejemplo de cómo afectó esto al hombre, porque el hombre fracasa rotundamente, aunque sabe lo que es correcto, aunque sabe que es pecador, aunque sabe que lo que está haciendo no está bien. Miren en Romanos capítulo 1 y el versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Sabían el bien y el mal, sabían que debían acercarse a Dios a través de una ofrenda de sangre, como Caín, y no lo hizo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen como, con las que las practican. Ahí está. Sabiendo lo que lo que es correcto y lo que no es correcto, hacen lo que es incorrecto, y no solo eso, sino que dice aquí, sino que también se complacen con los que las practican. Y así fue la generación que murió en el diluvio. Fíjense conmigo, mis amados hermanos, regresen a Génesis capítulo 5 ahora. El resultado de esto fue que la muerte se volvió algo común. Si usted lee el capítulo 5 de Génesis, cada vez que se nombra cuántos años vivió una persona, dice, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Vivió tantos años y murió, con excepción de Enoc, ¿sí? Porque dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí habla acerca de la gracia de Dios que fue introducida también en esta dispensación. Dios se acercó al hombre para decirle, ¿dónde estás tú? Dios le mostró, le quitó de ver a Enoc la muerte, quien caminó con él en confianza con Dios. Y este Enoc es la figura de lo que va a pasar con la iglesia cuando sea arrebatada de esta tierra. Pero también Dios mostró su gracia con Noé y su familia. Porque el juicio de esa generación perversa, haga de cuenta que no solamente vivían 50, 60, 70 años, sino que vivían casi 1000 años. Por ejemplo, si ustedes ven la vida de Matusalén, vivió 969 años y luego de eso murió. Adán vivió 930 años y murió. Sí, 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 se fija eso. Imagínense ustedes, hombres perversos que vivan por 1000 años, con una capacidad de hacer el mal tremenda. Y por esa razón, en el capítulo 5, que es el reinado de la muerte, como resultado del pecado, ahora el hombre que sabe lo que es correcto y lo que no debe hacer y hace lo que no debe hacer, eh, toda su generación está mal. Pero otra manera de ver esto, como Dios eh, cumple lo que promete y estaba preparando para hombres que le conozcan a Él. Recuerda la promesa que Él hizo en Génesis 3:15 de mandar a la simiente de la mujer que pondría fin al reinado de Satanás. Eh, luego de que Caín mató a su hermano Abel, dice el verso 25 del capítulo 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de ahí empieza otra vez la promesa de Dios de mandar a un libertador. ¿Sí? De ahí continúa eso. Siempre ha habido alguien que Dios en su misericordia le muestra su gracia para llevar a cabo su propósito de mandar al libertador prometido, al Señor Jesucristo, para ser nuestro representante, que tome nuestro lugar, que tome el castigo que nosotros nos merecemos, la muerte. ¿Sí? Y si ven conmigo, llegamos
en el versículo 32 a Noé. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y aquí vemos en el capítulo 6 que ya la población, los descendientes de Caín, se había propagado de tal manera que estudios dan a conocer que por el tiempo de vida que tenían ellos, por la capacidad reproductiva que tenían, y porque todavía no estaban tan afectados por la decadencia del cuerpo, por el pecado, vivían muchos años, tenían muchos hijos y el número de la población mundial para ese tiempo era aproximadamente el mismo que tenemos hoy en día en nuestra tierra, ¿sí? Muchísima gente, ¿ya? Pero algo que dice aquí en los versículos 1 y 2 del capítulo 6 que debemos considerar muy atentamente. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, perdón, eh, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Había en ese tiempo gigantes dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero lo que quiero que vean es lo que dice aquí en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí hay algo muy importante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice aquí, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Otra vez, varón justo tenía que ver con que confiaba en esa promesa de que Dios mandaría la simiente de la mujer para poner fin al reinado del pecado, al reinado de la muerte, al reinado de Satanás. Y él sí confiaba en eso. Por eso era justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y aquí vemos lo que Dios hizo, que promete a Noé el salvarle, pero que iba a ser un arca, y le dijo cómo debía ser el arca. Le tomó 120 años a Noé hacer el arca y la hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera, porque es por confianza en su palabra, por confianza en él. Y Noé y su familia entraron en el arca y fue Dios el que cerró la puerta para que Noé y su familia sean salvos. Pero 120 años, toda esa generación vio lo que Noé estaba haciendo y no se arrepintió y no creyeron. Aunque tenían el conocimiento del bien y del mal, escogieron deliberadamente el mal. Rechazaron a Dios. Y ahí nuevamente vemos el fracaso del hombre y el juicio de Dios al mandar el diluvio. Pero también vemos la salvación que Dios provee para el hombre pecador a través de creer en su palabra, en lo que Dios iba a hacer. Y el arca es una figura de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Una sola puerta.
Y por esa una sola puerta entró Noé, su familia y todos los animales en parejas que Dios mandó para preservar a los animales, para que puedan eh, eh, adorarle a Él, para que puedan ser el mantenimiento para el hombre. Y Dios hizo eso por gracia, ¿sí? Porque Él quiso. No hay otra manera, ¿sí? Miren, por ejemplo, lo que dice, hermanos queridos, Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Pongan una señal aquí en Hebreos capítulo 7 conmigo, perdón, en Génesis capítulo 7 y vamos a Hebreos capítulo 11 nuevamente. Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Siempre, queridos hermanos, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por confiar en la palabra de Dios, en confiar en lo que Dios ha dicho a la manera de Él. La salvación es, es por gracia, no por obras, dice Efesios. No es por nuestro buen obrar, más bien tiene que saber que el hombre, por ser pecador, todo lo que hace es en contra de Dios. Usted y yo. Nuestra salvación es por la obra de Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Y nos acercamos a Él porque al ver lo que el Espíritu Santo nos muestra, creemos en la verdad. ¿Sí? No hay otra manera. La salvación siempre ha sido por fe. Y la pregunta para nosotros hoy en día es la misma que Dios hizo a Caín. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Estás viviendo la vida solamente en base a tu conciencia, en base a lo que tú crees y no en base a la dirección de la palabra de Dios? Pues que sepas, hermano querido, que la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán no quiere nada con Dios y lo único que vas a hacer es caminar en dirección opuesta a la verdad. Por eso Dios interviene y Él nos muestra su palabra y nos dice que le necesitamos a Él. ¿Vas a confiar en Él? Espero que sí. Hermanos amados, entonces, esta dispensación comienza con la expulsión del Edén, cuando el hombre ya caído sabe del bien y el mal, y termina con el juicio de Dios a la maldad del hombre con el diluvio. Y Dios muestra su gran amor para preservar a la humanidad y para a través de un descendiente de Noé, de Sem, mandar al libertador prometido a Jesucristo para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces aprendemos del gran amor del Señor, del fracaso rotundo del hombre al tratar de utilizar su conciencia sabiendo lo bueno y lo malo y estar experimentando en el lado de que sabe lo que está bien y lo que está mal, pero hace lo malo porque está en tinieblas, y la salvación que Dios promete a través de la gracia con Noé y mostrando en el arca. ¿Sí? Una sola puerta y esa es Jesucristo. Esa puerta la cerró Dios en el diluvio, en cuanto en el arca. Fue Dios quien cerró la puerta. Dice el versículo 16 del capítulo 7. Y los que vinieron, macho y hembra, y toda la carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se levantó sobre la tierra, y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Perdón.
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos sobre la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros eh, veamos esto, ¿sí? Ya hemos visto dos dispensaciones, de la inocencia y ahora de la conciencia. En ambas dispensaciones el hombre fracasa rotundamente. En ambas dispensaciones Dios da la revelación de cómo debe ser el hombre. En ambas dispensaciones Dios muestra que Él se acerca al hombre, que Él quiere salvarle. Y en ambas dispensaciones vemos que el hombre rechaza a Dios, que el único camino de salvación es por confianza en su palabra, por fe en lo que Él ha dicho. Y todo eso lo que Dios hace es un regalo inmerecido para salvarle al hombre pecador. Como Noé también era pecador, pero creyó en la promesa de Dios de mandar un libertador. Y ahí fue considerado justo. Sí, hoy en día nosotros no estamos ni en la dispensación de la inocencia, ni estamos en la dispensación de la conciencia, pero sus efectos todavía continúan para nosotros. ¿Sí? Y hoy vivimos por confianza en que somos perdonados por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hermanos queridos, que tengan un buen día y gracias a Dios por el tiempo de estudio que podemos aprender de Él. Que Dios nos guíe a conocerle a Él y depender en su Espíritu Santo para hacer su voluntad. Saludos, hermanos amados.